Dame tus ojos, quiero ver. ¿Cómo están? Nuevamente reunidos, un privilegio poder estar con ustedes en esta hora. Vamos a iniciar nuestra penúltima clase de esta serie de estudios que hemos titulado Verdades Fundamentales. Es importante reconocer que la vida de fe implica ir madurando en el camino, desarrollando hábitos espirituales que antes no teníamos. Y de eso versa también el tema de hoy. Hay leyes espirituales que deben ser incorporadas a nuestras vidas aquí sobre la faz de la tierra. Principios que antes no conocíamos o que si los conocíamos no los aplicábamos. Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Es el marco del cual vamos a ver hoy la lección 7. 10 muy ofrendas. Pero antes de empezar, permíteme orar. Padre bueno, te damos gracias por este tiempo. Rogamos que seas tú, Señor, mostrándonos no solamente lo que dice tu palabra respecto a este tema, sino también la actitud correcta que debemos tener delante cuando demos, Señor, nuestra ofrenda, nosotros mismos, en la oración. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando recibimos a Cristo, dice la palabra que también somos sellados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida. En tal sentido, acontece una serie de situaciones en nosotros, producto de la gracia de Dios. Dios dándonos a nosotros sin merecerlo. Salvación, perdón de pecados, vida nueva, vida eterna. Y producto de esa presencia del Espíritu de nosotros, nuestro carácter comienza también a moldearse a la imagen de Cristo. En el sentido que empezamos también su carácter conforme nosotros vamos dejando de tener esas conductas inapropiadas que teníamos antes de conocerle. Viene en nuestras vidas también esa paz interior, producto de esta reconciliación con Dios, viene el dominio propio, viene todo ese fruto del Espíritu Santo, del cual nos dice la palabra, porque el Espíritu Santo comienza a tener dominio, control en nuestras vidas. Ya no son nuestras emociones que nos hacen tal vez tener un momento de ira, sino que justamente el Espíritu nos da dominio para tener control de ello. Ahora, cuando el Espíritu Santo también viene a nuestras vidas, nos recuerda que tenemos también autoridad sobre el pecado. Tenemos también perdón de pecados que vienen solamente de Dios ello. Tenemos una restauración. Ahora, también viene un cuidado integral de Dios cuando somos nuevas criaturas. Recuerdan, Él no nos deja. Él nos provee inteligencia, nos provee la razón, nos provee lo económico para el sustento y cuidado diario, ¿verdad? Mateo capítulo 6, versos 31 al 34 dice lo siguiente. Permíteme leerlo un instante. Versos 31. Dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Ahora, tenemos nosotros también que entender que cuando nos encontramos en la mano de Dios, Él se encarga de nosotros. Él no provee prosperidad, abundancia, riquezas. Él lo que provee es su presencia y su cuidado. Ese cuidado que lo vamos a notar con fidelidad, indistintamente de las circunstancias. Él es el que se encarga de nuestras vidas. Recuerda, Él nos dio la vida. Ahora, ¿por qué debo yo dar, es la pregunta, mi dinero a Dios? ¿Verdad? Recordemos eso. Bueno, Dios, recordemos, es dueño de todo en primer lugar. Permíteme leer un pasaje que está en el Salmo, solamente algunos como referencia. 24 versos 1 y 2. Dice así la palabra. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Ageo capítulo 2, verso 8, que está allí al final del Antiguo Testamento, dice lo siguiente. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Es decir, si hay alguien que puede decir, esto es mío, es Dios, ¿no? Es Dios.
Ahora, Dios en su gracia y conociendo que tenemos nosotros que vivir aquí sobre la faz de la tierra, ahora no vivimos del aire, ¿verdad? Y justamente Él nos provee de lo necesario y nos da en administración los bienes justamente que Él creó y puso a nuestra disposición. ¿Para qué? Para que podamos mantenernos. Nos dio la inteligencia para que podamos también ser capaces de responder a las situaciones diversas de la vida y entonces poder también producir. ¿Sabes? Dios es el dador de todo y no debemos olvidarlo. 1 Corintios, abre tu Biblia, por favor, Nuevo Testamento. 1 Corintios capítulo 4, verso 7. Está hablando del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Y es interesante que en este marco, la iglesia de Corinto era una iglesia que había sido bendecida por el Espíritu Santo en toda su membresía entre los creyentes de esa iglesia, con todos los dones del Espíritu Santo. Tenían una capacitación sobrenatural para ejercer ministerios. Y ellos llegaron a un punto que se ufanaban. Mira, yo tengo el don de X, Y, Z. Sin embargo, el apóstol Pablo le dice lo siguiente. 1 Corintios 4, versos 7. Porque, ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como que si no lo hubieras recibido? Muchas veces tenemos emprendimientos, trabajos, logros académicos, profesionales. Soy un buen empresario. Y sencillamente digo, yo lo hice, yo lo logré. Y nos olvidamos de Dios aquí también. ¿Qué tienes que no hayas recibido? O sea, si podemos ejercer una función, una acción, un trabajo, es producto de la inteligencia y la razón que Dios te dio, no lo olvides. O sea, Dios no solamente tiene que ver con el ámbito espiritual, Dios nos cuida de manera integral y provee lo necesario para ese sustento día a día. Primera de Crónicas, capítulo 29 del Antiguo Testamento, por favor. Verso 16 dice lo siguiente: Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Ahora, es interesante que en este pasaje de la Escritura está reconociendo aquí el rey, ¿no?, que todo proviene de él. Ellos están haciendo una ofrenda incluso también al templo, pero finalmente dice, ¿qué te puedo dar? Es como que yo te diera de lo mío. Sin embargo, yo tengo que reconocer que aún lo que tengo viene de ti, y entonces de lo recibido de tu mano te damos. Y es un principio espiritual que tenemos que también recordar, y lo dice aquí, te lo leo nuevamente. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. O sea, estamos entregando ofrendas para que levantar un templo. Pero finalmente es como que yo me dijera, mira, qué bueno que soy, ¿verdad? ¿Cuánto estoy dando para la obra de Dios? Y la lectura del rey David es, ojo, no te olvides, no es solamente aquí, Salomón, aquí es, ojo, no te olvides, esto no es tuyo, esto es de Dios, que en su gracia te permitió tener para que luego tú, como un acto de adoración, se lo presentases a Él. Y entonces dice, de tu mano es, y todo es tuyo. Y esa es la lectura con que nosotros tenemos que comenzar a vivir la vida de fe. Puedo tener poco, puedo tener mucho. No se trata de tener una cuenta ostentosa en el banco importante, que es bueno por ello. No se trata de tener poco o no tener una cuenta de ahorros. Lo que se trata aquí es mi actitud también delante de Dios y saber que finalmente quien soy y lo que tengo es producto, sí, yo me he esforzado, pero no me doy loas a mí mismo, sino que debo reconocer que quien soy y lo que he logrado es producto también de la gracia de Dios. Hoy, y cuando Dios nos da de aquello que Él creó,
Entonces somos como Adán en el paraíso, ¿verdad? Que él le dio justamente en ese huerto de Edén esa tierra, dice la Escritura, para que la labrara y la guardase. ¿Acaso Adán compró el lote? No. Pero Dios le dio un trabajo, Dios le dio una función. Mira, te delego esto vas a hacer. Yo sé que tú eres capaz, yo te creé, le dijo Dios, ¿no? En un sentido, tú tienes que hacer esto aquí en adelante. Dios nos da las capacidades físicas e intelectuales para poder hacer los trabajos que debemos hacer en el día a día. Y producto de ese esfuerzo, obviamente, habrá un rédito. Pero tenemos que reconocer en todo ello que Dios está detrás. Que Dios es quien cuida de nosotros. Y hay que reconocer vez tras vez esa gracia. Un segundo tema que debemos preguntarnos es, bueno, entonces, si es un acto de reconocimiento a Dios, de adoración a Dios, ¿cuánto debo dar? Antes de ello, creo que tenemos que recordar algo importante, ¿no? El dar a Dios, como esa premisa que nos enseña también Jesús, es un tema de adoración. Es un tema de sabernos delante de quién estamos, delante de quién vivimos, y a quién le damos adoración con esta actitud, con este acto de dar nuestros tiempos y ofrendas. Únicamente a Dios. No es que yo dé porque quiero agradar a la iglesia, al pastor, a mi esposa, no. Sino sencillamente es mi relación personal con el Dios que me salvó. Me lleva a una actitud de adoración y de agradecimiento. Ahora, la Biblia habla de diezmos y ofrendas. Ahora, muchas veces se ha, permíteme utilizar la palabra satanizado, ¿no? La palabra diezmo. O dicho que eso solamente era válido por la ley, el tiempo de la ley. Ahora vivimos el tiempo de la gracia y ya no es válido. Mira, no vamos a entrar hoy en el debate de ello. Sino sencillamente vamos a sentar algunas premisas que nos lleven a reconocer finalmente que hay que reconocer a Dios y en un acto de oración entregamos de lo que llega a nuestras manos, producto de lo que Él nos da. Los diezmos tienen que ver justamente en la ley de Moisés como una ordenanza que dio Dios a su pueblo. Ahora, no empieza allí. Hay un evento en el cual Abraham, antes que existiera la ley, antes de Moisés, ¿no? Está delante del sacerdote de Melquisedec. Y es interesante que allí dice que cuando lo ve, se postra ante él sabiendo que es un sacerdote del Dios Altísimo. Y le entrega, ¿qué? Los diezmos. De todo lo que él había adquirido durante las batallas que había ganado. Está victorioso. Digamos, él puede decir, yo mismo soy, ¿no? Logré victoria. Y mira, todo esto es mi botín de guerra. Me pertenece. Sin embargo, cuando ve al sacerdote del Dios Altísimo, dice, se postra y entrega. Porque no está dándole, está físicamente, digamos, entregar a ese sacerdote, pero está por medio de él reconociendo que a quién le da, a Dios. Es la actitud de adoración, de sabernos ante quién estamos, lo que nos lleva a entregar. No es otra cosa, porque allí no había ley, no había ordenanza. No era que era el Antiguo Testamento, ya no está válido el Nuevo, no. El principio es mi actitud de honrar a mi Dios. Y le doy de lo que Él me ha dado. Ese es el punto principal que debe quedar grabado en nuestros corazones. Ahora, esta expresión en Génesis 14, versos 17 al 20, justamente dice ello. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ahora, ese reconocimiento delante de quién se está es lo que nos lleva a hacer entrega de nuestros diezmos.
Más que una imposición, más que una obligación, más que se quieren aprovechar, no. Es un tema de reconocimiento personal a nuestro Dios. Ese es el punto. Aquí no hay ley todavía. Viene ahora en Levítico 27:30. Es más, hay cosas consagradas a Dios, hay leyes también sobre el diezmo, pero dice aquí, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada al Señor, a Jehová. Deuteronomio, capítulo 14, verso 22, dice lo siguiente, la ley del diezmo. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rendiere tu campo cada año. Y sigue hablando. Entonces hay una serie de enseñanzas en la ley de Moisés que hablan sobre, entre otros diezmos. Sin embargo, recuerda, no nace allí. Nace de ese corazón agradecido a Dios por sabernos también delante de quien estamos. Y es un acto de adoración cuando hacemos esto. Eso refleja lo que hay en mí, en mi ser interior. No implica cuánto tengo, sino implica que la actitud. Eso es lo correcto. ¿Recuerdas que hubo un caso de una vida pobre, que dio solamente 2 moneditas? Y Jesús dijo, mira, esta mujer ha dado mucho más que esos ricachones que han dado un montón de plata. Porque no se trata de cantidad. Se trata de ¿qué? La actitud, ¿dónde? En mi corazón. Saber que cuando lo hago estoy adorando. Ese es el tema que yo quiero que tú te grabes hoy. Mi adoración a Dios. Y como un acto de oración es que entrego de lo que he recibido de quién? De Dios, de su mano. El Antiguo Testamento también nos regula lo que es otros términos, primicias, ofrendas especiales, pero no vamos a entrar ahora en ese tema. Más bien el Nuevo Testamento también habla de ello. Mateo capítulo 27, 23, verso 23, dice lo siguiente. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. El punto de partida para Jesús era justamente el diezmo, no lo deja sin efecto. Y de allí bueno, en adelante, eso depende ya de cada uno. Pero para él también lo importante es la actitud del corazón. Ahora, ¿qué significa el diezmo? Pues el 10% de todos tus ingresos, ¿no? Sea sueldos, recibo por honorarios, producto de agricultura, has tenido una herencia, cachuelos, todo tipo de ingresos, básicamente. Y de eso es que hay que justamente hacer una entrega al Señor. Ahora es un privilegio, ¿para quién? Para los creyentes, para el Hijo de Dios, para el que ha conocido de su gracia, de su amor y de su salvación. Allí no hace distingo entre que tiene que ser creyente, bautizado o no bautizado, sino básicamente que sea creyente en Cristo Jesús. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento también nos habla de ofrendas, que son distintas a los diezmos, que es un acto también personal, pero indistinto de lo primero. Según de Corintios, abre tu Biblia por favor, capítulo 8, versos 1 al 4, dice lo siguiente. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba y tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiendo con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ahora, ¿qué estaba pasando? Está la iglesia de Jerusalén pues en gran prueba. Tiene una durísima situación económica, muy pobres, extremadamente pobres, ¿no? Y ahora está aquí, dice, los hermanos de la iglesia de Macedonia, que ellos también eran pobres, no tenían grandes recursos, pero dicen de su pobreza comienzan a dar, y eso es una ofrenda, porque no están dándole, en este caso, al Señor, ¿no? Sino están proveyendo para suplir la necesidad de otro de manera particular. Y justamente vamos a encontrar en las Escrituras una serie de ofrendas
que se diferencian de los diezmos porque son para casos puntuales, no específicos. Como nosotros también tenemos en la iglesia el caso de nuestra ofrenda misionera, que sirve para poder sostener a los misioneros en el campo, cuando se les envía para que hagan la labor de extensión del reino de Dios, compartiendo la buena nueva de Cristo en lugares donde nosotros estamos aquí en Lima y no podemos ir allá porque estamos haciendo nuestras cosas aquí, nuestra labor ministerial, cada uno de nosotros trabajando aquí en la ciudad. Sin embargo, enviamos misioneros para que ellos puedan hacerlo también en otros lugares donde todavía no llega el Evangelio, o apoyar aquellas obras que ellos también están haciendo esa extensión del reino. Y entonces, ¿cómo sostenemos? Con nuestras ofrendas misioneras. Por eso, ¿cómo debo dar? Más allá de cuánto debo dar, es cómo debo dar. Según de Corintios, capítulo 9, verso 7, dice lo siguiente: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es decir, la actitud correcta es que demos con amor, por gratitud, con alegría, ¿no? Porque Dios ama. ¿A quién? Al dador alegre. Ay, pero cuando me duele parece que me han puesto un puñal en la espalda, tienes que dar una pistola. No, esa no es la actitud correcta. La actitud correcta es alegría, contentamiento. O sea, tengo privilegio de poder dar a mi Señor, porque es para Él. No es para alguien, es para el Señor. Y eso tenemos que tenerlo presente nosotros hoy. Entonces, por favor, tengámoslo presente hoy también aquí. Entonces, luego de esto, ¿qué podemos ver? Génesis capítulo 4 dice lo siguiente, versos 3 al 5. Encontramos un pasaje que nos habla de una ofrenda. Dice lo siguiente: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Pues bien, ¿qué estamos viendo? Otra vez la actitud. No se trata de traer una ofrenda, ¿te das cuenta? Porque Caín y Abel trajeron su ofrenda. Pero la actitud de Caín no fue la correcta. Y la ofrenda de Caín tampoco fue la correcta. Fíjate cómo Dios evalúa la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín. Y cuando ve a Abel, dice, y miró con agrado a Abel, primero al oferente y a su ofrenda. Pero cuando ve a Caín, dice lo mismo. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Es decir, Dios no solamente está diciendo, mira cuánto me da, trae ofrenda. No. ¿Qué es lo que mira primero el Señor? Te mira a ti, me mira a mí. Mira nuestro corazón. Mira la actitud. Mira cuál es la intencionalidad que tengo yo cuando vengo a presentar mi ofrenda. ¿A orarle o a cumplir? Es para que no me digan nada. ¿Te das cuenta? Esa actitud, la que tienes en el corazón, quiero agradar a Dios, es la que ve el Señor. Porque en primer lugar nos ve a nosotros antes que la ofrenda que presentemos. Y eso tenemos que tenerlo presente. Hay unas pautas para Malaquías. Nos dice lo siguiente. Malaquías capítulo 3, verso 10. El último libro que encuentras ahí en el Antiguo Testamento es el siguiente. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. O sea, Dios es consciente de que esta es una demostración expresa, no tácita. Sí, yo amo a Dios, pero ¿cómo lo demuestras? Entonces es como cuando dices a tu esposa, a tus hijos, sí, yo les amo. ¿Cómo lo demuestras? No basta es floro, sino lo muestro con hechos concretos. Y una de las maneras, no la única, de expresar nuestro amor a Dios, diciendo que nos honramos, es entregando nuestros diezmos y ofrendas. Trae todos los diezmos al alfolí, que es el lugar donde se recibía, se almacenaba todos nuestros diezmos en la casa de Dios.
Por eso que había que hacerlo en la iglesia, donde es la casa de Dios. Porque allí justamente servía para cubrir todo aquello que servía para la continuidad del servicio cultico a Dios, porque había que justamente también sostener ello. Es importante esto también. ¿Qué pautas finales debemos tener presentes? La que está en 1 Corintios 16:2, por ejemplo. ¿Qué dice? Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Es decir, aquí el apóstol Pablo está diciendo, bueno, a veces yo llego y, bueno, vamos a hacer, no, sino lo primero que tiene que hacer es la actitud, cuando voy a ir al templo, ¿no? No es que vamos a pasar el momento de nuestros diezmos y ofrendas. A ver, ¿qué tengo en el bolsillo? No, esa no es la actitud correcta. Por más que estemos dando, ahí nos parecemos a Caín. Sino ahí lo que dice aquí la palabra es, yo sé que voy a ir al templo, debo preparar también como un acto de oración personal ello, mi entrega de mis diezmos y ofrendas. Y entonces me preparo, llevo diligentemente ello. Y entonces tengo que realizar esto. Finalmente, por eso debemos darlo sistemáticamente, ¿no? Cada semana. Personal, cada uno. Y pongo aparte, no es algo improvisado. Debo hacerlo sinceramente, según he sido prosperado, no por Dios. Debo hacerlo totalmente. Termino con esto. Como pastor de la iglesia, debes tú también saber algo, por lo menos que se da en la iglesia local donde estamos, ¿no? Nosotros pertenecemos a una denominación, la Alianza Cristiana y Misionera del Perú. Y como tal, tenemos reglamentos y estatutos que rigen también la vida en comunidad, no solamente con los temas doctrinales, sino también el quehacer diario de la iglesia. Ahora bien, que respetan básicamente también la palabra. Ahora, en la Alianza Cristiana y Misionera, en nuestro caso, en Miraflores, ¿no? Tú tienes que saber lo siguiente. Los pastores no administramos los dineros de los diezmos y ofrendas. Hay, digamos, así como en los estados democráticos hay, digamos, división de poderes, ¿verdad? Ejecutivo, legislativo. En la iglesia, no es que todo lo que se entrega se lo llevan los pastores. Falso. No sucede con nosotros. No es así. Hay un sistema de gobierno también. Y aquí lo que tiene que ver es que hay una división entre lo que es la función pastoral, que es la función ministerial a la cual hemos sido llamados, y otra función administrativa, que tiene que ver justamente con las finanzas. ¿Quién ve el tema administrativo en la iglesia local, en Miraflores particularmente? Hay un consejo administrativo, según lo regula también los estatutos de la Alianza Cristiana y Misionera del Perú. En tal sentido, es ese consejo administrativo quienes regulan, ven, aprueban, establecen lo que haya que atender para ver todo el manejo de esos fondos para la continuidad de la obra pastoral y misionera de la iglesia. ¿Quiénes conforman el consejo administrativo? Ustedes, los hermanos. Son los hermanos de la iglesia local que en una asamblea anual son elegidos, 6 de ellos, y integran este consejo. Es decir, los pastores se dedican exclusivamente a temas ministeriales pastorales, nada con el tema económico. En esta iglesia, donde estamos, son ustedes los miembros que eligen democráticamente a 6 representantes, y son esos representantes de los miembros quienes ven todo el manejo económico. ¿Te das cuenta? En tal sentido, es necesario que tú sepas también esto en cuanto a lo que es básicamente la Alianza Cristiana Misionera de Miraflores, ¿no? Porque tienes que tú tener también claro, es que aquí nos piden porque se llevan. No, no es así. Porque los pastores, te repito, no vemos la administración de las finanzas. Lo ven los miembros de la congregación que son elegidos democráticamente por los mismos miembros. ¿Te das cuenta? Entonces, eso también creo que tienes que saberlo porque le da transparencia
porque también hay una contabilidad, hay una administración. O sea, acá hay un tema en un sentido, digamos, profesional, ético, limpio, con contabilidades claras, ¿no? Entonces, que no lo ven los pastores, no lo vemos los pastores, porque eso no es tarea pastoral. Por eso hay un tema administrativo y lo atiende el Consejo Administrativo de la Iglesia. Creo que era también importante que tú lo conozcas, la realidad por lo menos en la iglesia de Miraflores, porque no en todas las iglesias se da este sistema, pero sí con nosotros, y quería compartírtelo. Termino indicándote que gracias por acompañarnos. La próxima semana, si el Señor lo permite, tendremos nuestra última lección de esta serie de verdades fundamentales. El tema será justamente la iglesia. El Señor te bendiga. Nos vemos pronto. Ojos quiero ver. Dame tu parecer.